Hola amigos, ¿cómo estamos? Miren, estoy en un pueblo. Si los pueblos que visitamos son lindos, este es precioso. Villa Tulumba, Córdoba. Un pueblo histórico. Un pueblo que data del año 1600 y por donde pasaba el Camino Real. El Camino Real venía de Buenos Aires y llegaba hasta el Alto Perú. Pasando por Córdoba, este era uno de los puntos principales donde pasaba el Camino Real. Y el Camino Real no era un camino que de la realeza española, no. Era un camino real, se le dice real porque existía, y era un camino seguro para las diligencias y para el correo, para que no sea atacado por los indios. Entonces, el Camino Real era eso, un camino real instalado ya, que llegaba hasta el Alto Perú, y Villa Tulumba era uno de sus puntos. Así que bueno, vamos a disfrutar de este pueblito antiquísimo, precioso, y espero que lo disfruten mucho. Vamos. ¿Cómo andan? Bien. Bueno. La plaza principal. Voy a ir acá a la Secretaría de Cultura a ver si me hacen una visita guiada, porque no es para perderse nada de este pueblo. Precioso. Ya estuve caminando. Permiso. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien. ¿Puedo hacer una visita guiada? Bueno, ¿Vos me vas a guiar? sí. Bueno. ¿Tu nombre es? Bueno, mi nombre es Cintia Ajá. y nos encontramos aquí en la Oficina de Cultura y Educación. Ah, mira. Un edificio muy antiguo se ve también, ¿no? Sí, un edificio muy antiguo. Esta casa es original, Sí. paredes originales de adobe crudo, con un cableado de madera y dinteles de cal. ¿Qué te iba a decir? ¿Y de cuándo data más o menos esta construcción? Aproximadamente en 1930 ya se encontraba esta casona y era una casa de hospedajes, junto Mirá. con la casa del lado. Ajá. Luego se dividieron los terrenos y esta quedó municipal. Sí. Está bien, está bien. Sí, se ve que Sí, se puede observar. las casas de adobe son durísimas. Durísimas, sí. Sí. Tiene un ancho de las paredes de 80 centímetros. Claro. Era algo muy particular que tienen estas viviendas de la época. Eso lo mantiene fresco. Ah, claro, hace mucho calor acá en Sí, verano, ¿no? muchísimo calor. Sí, 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 claro. Sí. Bueno, ¿y me acompañás a conocer el pueblo? Bueno. ¿Y me vas explicando algunas cosas? Bueno, Que es mi primera vez aquí y bueno, y la gente también va a querer saber. Adelante. Vamos a conocer, a ver. Esta de enfrente es la plaza principal. sí, esta plaza es en honor al granadero José Márquez. Ajá, El granadero José Márquez es un héroe tulumbano sí. quien combatió en la batalla de San Lorenzo junto a San Martín. Ah, mira vos. Nosotros todos los 3 de febrero hacemos nuestra fiesta en honor al granadero. Ajá. Estas fiestas en particular participan muchos artesanos, hacemos noches de peña. Ujú. Tenemos Hermosa un la mural plaza. que le hicimos en honor al granadero. Sí. Homenaje a José Márquez, granadero tulumbano. Mira vos.
En esta plaza también tenemos, lo invito por aquí, Sí. el tala, que este tala es en honor a Fray Mamerto Esquiú. Fray Mamerto Esquiú, esa figura, cura, Sí. bautizaba, daba comuniones, todo aquí abajo de este tala. Mira vos. También Fray Mamerto Esquiú daba acá la comunión. bautizaba, bautismos. Qué bueno. Y fue una figura muy importante porque él firmó el acta para que se construyera nuestro templo. Ah. Y fue quien colocó esta piedra basal que luego la tenemos aquí al lado del tala. Se la había colocado la piedra donde se construiría el nuevo templo en Villa Turquía. ¿Cuál es la piedra basal? Aquí por aquí. Ajá. Qué bueno. Cómo preservaron todo, ¿eh? Qué lindo. Semana de Tulumba, ¿qué es eso? La Semana de Tulumba Sí. es esta fiesta que yo le contaba. Ajá. La realizamos los 3 de febrero. Los 3 de febrero. Sí, en honor a nuestro granadero José Márquez. Mirá, qué lindo escenario. Y allá el mural, Y el mural también. homenaje a los caídos en la batalla de San Lorenzo. Muy particular el mural, tenemos la pintura que se encuentra aquí en el escenario, es de Sergio Díaz, que es un artista local. Ah, no. Muy bueno. Muy bueno. ¿Y esta también la hizo Y él? este también lo hizo él, sí. Muy lindo. Sí, tenemos varios artistas locales y también realizamos Encuentro Nacional de Pintores. Ah, Este año se llevó el 16º Encuentro de Pintores y nuestro artista local por primera vez salió ganador su Qué cuadro. bueno. Que Bueno. después lo invito por Cultura, que lo tenemos allí. Bueno, sí, cómo no. Qué linda placita esta, ¿eh? ¿Qué te iba a decir? Y ahora vamos a la iglesia. Vamos a visitar nuestra iglesia. La nueva iglesia. La nueva iglesia. Porque la original está al lado. Así es. Está al lado y nuestra primitiva capilla data aproximadamente del 1700. En nuestra nueva iglesia, nuestro nuevo templo, se crea debido a la cantidad de gente, de pobladores, que ya no entraban en la primitiva capilla. Claro. Entonces se decide crear nuestro nuevo templo. La he visto, es muy chiquita. Bueno, ahora vamos Sí. a ir a ver. Vamos a ir por acá, cortando camino. Vamos a ir así, así Sí. entramos por el frente. Dale. La arquitectura de la iglesia tiene la arquitectura ya de las iglesias del norte, ¿no? Sí, muy de la época particulares colonial. de la época colonial. Claro. Sí. Hay varias que tienen la misma estructura Sí, en localidades cercanas sí. y se han creado casi en las mismas fechas. Qué belleza. Bueno, y allá al lado está la iglesia original. Así es. Vamos a visitarla antes de entrar a Bueno. esta, que ya está en ruinas, ¿no? Porque Ya está en ruinas, sí. Sí, data de 1700, así que claro, ahora con las lluvias se va desgastando porque está un poco más alta, pero se sigue conservando original. acá está. Dentro de estas ruinas tenemos restos de nuestros primeros habitantes de la villa. Claro, porque en la antigüedad se acostumbraba, para estar más cerca de Dios, Así es. ¿no? Se pensaba que se los enterraba dentro de la iglesia. Sí. Esto pasaba acá y pasa en diferentes países del mundo, en Italia. Es muy es. común ver.
Aquí lo conservamos verde porque también era el cementerio al frente de la capilla. ¿Este era el cementerio? Este era el cementerio, Ah, sí. mira. Mm. Permiso. Puedo. Adelante. Claro, era muy chiquita. Sí, muy chiquita. Tenemos tres figuras particulares que después lo vamos a ver en el nuevo templo, que sería la Virgen del Rosario, que se encontraba aquí. Ajá. Este era, digamos, su lugar donde estaba la Virgen. Sí. Tenemos el Cristo articulado, que también estuvo aquí, y Mirá. el tabernáculo. Ah, Luego, cuando ingresemos en el nuevo templo, ahora lo poder vamos a ver. Sí, 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 sí. ¿Es todo piedra o es piedra y adobe? Es adobe, ha estado revestido con piedra Ah, mira, para conservarlo un poco, claro. pero originalmente es todo de adobe crudo. Y acá estaba, digamos, el Acá altar. estaba el altar, sí, lo que sería el tabernáculo. Claro. Este terreno fue donado por don Antonio de Ataides, que fue uno de los primeros pobladores de Ajá. nuestra villa. Él fue quien donó este terreno para que se creara nuestro templo, sería nuestra primitiva capilla. Mira. Ya no queda mucho de eso. No. Puedo observar el ancho de las paredes, muy típico. Acá tenemos nuestro fiel, que nos persigue. Tenemos varios culturistas. Todo esto es original, todo el cableado Sí, del sí, alto sí, se puede sí, observar. sí, 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 sí. Del año, repetime, del año 1000. Datan del 1700. 1700. Sí, 1700. Adelante, Cintia. Bueno, acá nos encontramos en el nuevo templo. Esta fecha que tenemos es la fecha de creación. En 1882 se comenzó la construcción y en 1892 se termina. Ajá. Pietas Mefesit significa la piedad me hizo. ¿La piedra? La piedad me hizo. La piedad me hizo. Así. Perfecto. Ahora vamos a ingresar. ¿Y este 1931? En 1931 se coloca lo que sería el piso. Ah, ok. Esto es más nuevo porque antiguamente tenía un piso de piedra plana, todo a la Mirá. antigua. Y en 1931 colocan todo el cerámico. Está. Qué hermosura. Se podrá... Ah, eso te iba a decir. Frente a las otras luces. Qué hermosura. Bueno, ¿Puedo subir? como les contaba recién, Sí. este es nuestro tabernáculo que pertenecía a la antigua capilla. Así tal cual pertenecía, estaba en la antigua capilla. A partir del tercer escalón Ajá. hasta la cúpula no la incluimos, esa es la pieza original. Mira. Antiguamente se encontraba colocado en el piso por su altura. Claro.
claro. Bueno, tenía su cúpula original y al no entrar la cortaron y la colocaron en la primitiva capilla. Después esto se realiza aquí cuando lo colocan aquí. Qué belleza, qué trabajo. Estos trabajos que se hacían antes. Muy particular el tabernáculo sí. para los turumbanos. Contame. Sí. Bueno, este tabernáculo pertenecía a los jesuitas y en aquella época estuvo en la Catedral de Córdoba y cuando quisieron renovar el tabernáculo, querían hacer uno de plata, empezaron a hacer una colecta de plata a todas las localidades vecinas. Tulumba fue quien más plata donó en aquella época. Entonces nos dan como obsequio su tabernáculo. Es una pieza totalmente única y original. Trabajo impresionante. ¿Qué te iba a decir? Se ve mucho, yo estuve en Perú y es el estilo de las iglesias de Perú. Hermoso. Muy bien. Es de madera de cedro paraguayo policromada. Tiene en particular lo que sería mucho de los europeos, los ángeles mestizos, representa una diversidad de culturas. Por eso tienen distintos tipos de ángeles, ángeles morenos, ángeles blancos. Eso fue lo que se trató de representar. Precioso, precioso. Lo invito por aquí al camarín. Sí, cómo no. Aquí tenemos lo que sería nuestra Virgen del Rosario. Esta es la imagen que también pertenecía a la antigua capilla. La que me dijiste recién. Sí, y también data de 1700. Nuestra Virgen también tiene qué ropas, particular. Qué ropas hermosas. Sí, antiguamente su capa era de color celeste que fue donada por el primer intendente tulumbano. Luego se fue desgastando y le han colocado esta capa bordo. Claro. El pelo del ángel y de la Virgen son pelos real. Es una de las pocas que queda con ese tamaño. Hermoso. Tenemos nosotros una fiesta en particular que la hacemos en honor a nuestra Virgen del Rosario, que sería el 8 en octubre, disculpe. Todos los octubres tenemos nuestra fiesta en honor a la Virgen. Es una fiesta patronal muy particular, viene gente de todos lados, multitudinaria, la verdad. Hacen encuentro de artesanos, todo. Mirá, una fiesta. Una fiesta, sí, totalmente. Sí. Y por aquí les muestro nuestro Cristo articulado. Mirá vos. Tiene articulaciones en los hombros y en la cabeza. Cristos articulados en la Argentina quedan muy pocos. ¿Puede ser que haya uno en Famatina, en La Rioja? Sí. Porque estuve ahí. El más grande que queda por ahora, de lo que tenemos entendido, es uno de los más grandes. Sí. Y ahora lo conservamos aquí adentro. Antes hacíamos lo que sería el Vía Crucis, lo bajan el personal de la iglesia y hacemos el Vía Crucis hasta el Cristo de los Granaderos. Nosotros tenemos un Cristo en un alto, un poco retirado, aproximadamente a 1 kilómetro de nuestro pueblo, y hacíamos el Vía Crucis. Y luego, para mantener, digamos, por conservación, ya no lo estamos bajando, pero los Vía Crucis sí se realizan. ¿De qué época data este Cristo? También desde el 1700. No tenemos fecha exacta ni de Cristo ni de la Virgen. ¿Y la procedencia? ¿La procedencia de quien lo hizo viene de Perú? Tampoco porque el que está en Famatina viene del Alto Perú. No, el de Famatina nosotros no estaríamos, esa información no la tenemos. Al de tener tantos años no se sabe. Pero sí tiene ese rostro mestizo, como recién le contaba de Los Ángeles, algo un tono representando como a los indios, ¿no? Claro, era en aquella época los rostros que había. Sí. Uno representaba, intuyo yo, los rostros de la gente que lo circundaba.
Sí, nosotros tenemos nuestros indios comechingones, sanavirones, vecinos, así que eso era muy particular en aquella época. Claro. Un poco más en zona rural se encuentran muchas piezas que realizaban los indios en aquella época, pero está un poco más retirado del pueblo. Claro. Como puede observar aquí, algo particular es la cúpula. La cúpula, sí, la vi al entrar. Preciosa. La cúpula la pintó Martín Santiago, quien fue un discípulo de Fader. Ah, Él pintó la cúpula y los laterales de nuestra iglesia. Tiene una pintura muy particular en los laterales, parece un efecto sombreado, pero si usted lo puede enfocar, podría ver las imágenes. En esta, que se encuentra del lado derecho de la iglesia, tenemos a María Magdalena y a Jesús ya abajo de la cruz. Es algo particular que se ve solo en los celulares. Uno así a la simple vista lo ve como una sombra. sí. Bueno, después cuando lo esté editando voy a verlo bien. Y por este lado lo tenemos al Cristo en la cruz. Ajá. Si la artista quería dar un efecto sombreado, no muy llamativo, y tenemos dos pinturas muy originales. Muy original, la verdad, muy original. Una idea. Qué trabajo también, ¿no? Cuánto lo que le habrá llevado a hacerlo. Totalmente. Porque todo ese filete también está pintado, claro. Original de la época. Precioso, precioso. Perdón. Se celebran casamientos acá, me imagino, todos se casan acá. Bautismos, casamientos, de todo, Claro. es una fiesta. Y nuestra Virgen es tan conocida que viene gente de todo el país a visitarla. Mira vos. Muy reconocida. Tenemos calles de piedra porque en la época nosotros teníamos calles de piedra. Luego pasó a ser de tierra y luego se empezó a construir y a volver en la historia. Entonces nuestras primeras calles son de piedra, Ajá. representando lo que serían las originales. Las originales. Este era el camino real, este caso, Por esta acá, parte, digamos. ahora le muestro bien. Sí, bueno. Este no era entonces. Este no, por aquí pasa hacia la derecha. Qué raro, porque Como que en la antigüedad siempre donde estaba la iglesia era el camino, la calle principal, Sí. viste, la avenida principal. Por eso pensé que este era el camino real. pasado por nuestras principales 4 esquinas. No Ajá. exclusivamente por la de la iglesia, pero aquí vamos Ajá. a nuestras primeras 4 esquinas. Son las primeras 4 manzanas que se realizan en nuestro pueblo Ujú. y se mantienen 3 originales. Tenemos esta vivienda por aquí, original. Esta. Original, sí. Como puede ver, los faroles ya son de la época. Ajá, sí, sí. La que se encuentra allí, todo esto está en conserva, ¿no? No se pueden tocar lo que serían Claro. las fachadas. Claro. Y aquella que le han descubierto el adobe para que se pueda observar. Ajá. Esta es la única que no se mantiene original. Tenía un techo de paja, esta era como más colonial. ¿Están deshabitadas estas 4? ¿Están deshabitadas estas 4 casas? Por el momento esa está en reconstrucción. Sí. Aquí tenemos un súper muy conocido que, bueno, hace poco cerrado. Y esta es una casa de familia. Ajá. Le llamamos calle real porque por aquí pasaba el camino. Y ahí está. Este era el camino real. Así es. Y por aquí pasaron muchos próceres importantes, ¿no? ¿Ah, sí? Así es, San Martín, todos de la época pasaron por aquí. ¿Pasó San Martín por aquí? Pasaron. Y ahora lo que les voy a mostrar es Qué la honor. casa de los Reinas Fe. ¿Eh? La casa de los Reinas Fe les vamos a mostrar. Ah, sí. Una familia muy particular, muy conocida políticamente. Ujú.
la mayólica. 1797. Este solar perteneció a don Guillermo Reinafé, esposo de doña Claudia Hidalgo Torres. De sus 12 hijos, 4 varones prestaron importantes servicios a la provincia. José Vicente, gobernador electo de la provincia de Córdoba; José Antonio, gobernador delegado; Guillermo, teniente coronel jefe de la frontera norte; Francisco, coronel comandante general de armas de la provincia; y en 1835 todos ellos defendieron la causa federal y la autonomía de la provincia, envolviéndolos en la trágica muerte del general Facundo Quiroga en Barranca Yaco. Así ¿Y aquí estuvo Facundo Quiroga? Aquí particularmente no. Ah, Lo que sí ellos, digamos, fueron los que armaron todo esto para la emboscada en Barranca Yaco. Todo esto ahora no se puede pasar, es privado, pero se dice que tiene mucha historia adentro. y está tal cual, no sé, no, Está tal no lo han cual. modificado. No, no lo hemos modificado. Sí, sí. Sí, sus familiares vienen actualmente, hace poco han estado, pero no tenemos permiso de pasar. ¿Sigue pero siendo de esta familia? sigue siendo de la familia, descendiente de los Descendiente. Reinafé. Ah, Así es. bueno. Qué bueno que lo conserven. ¿Y esta? Esta es una casa familiar. También de aquella Sí, época. de aquella época. Más que todo se conservan las fachadas, muchos de los interiores sí han sido Claro, modificados. claro, sí, sí, sí. Sí. Esta es una de las puertas antiguas, por eso trata de cuidarse, ¿no? Mira vos. Precioso. Lo voy a invitar. Sí, vamos. Llévame que vos sos la natural del lugar y yo nunca había estado. Así que sos la palabra autorizada aquí. Bueno, todas estas casas se puede observar, ¿no? La arquitectura, el alto de los techos, Sí. todos son de la época. Ujú. Este es el casco histórico, por supuesto. Este es el casco histórico, así es. Ahora vamos a observar unos murales de lo que sería el paseo de los inmigrantes que ha tenido nuestra localidad. Ajá. El edificio de la Este es policía. el edificio de la policía, muy reconocidos también históricamente, ¿no? Sí. Hermoso edificio, ¿eh? Enorme. Enorme, muy grande. Ah, mira, qué belleza. Estos murales retratan un poco la historia de Tulumba. La historia de Tulumba, de lo que sería este paso de los inmigrantes por nuestra villa, Ujú. artesanos, emprendedores. Es nuevo este, ¿no? Esto es nuevo, Sí, se nota por el color. Sí, Ariel Ramos, junto a su hija, que perteneciente a nuestra localidad vecina de Dianfune, fue quien ha pintado, juntos con nuestros artistas tulumbanos, estos murales. ¿Es solo pintura o tiene relieve Pintura también? y relieve. Ah, pues me tallado, parecía, sí. sí. Un trabajo muy particular. Sí. Aquí tenemos, sería nuestro libro que cuenta un poquito de esa historia. Ujú. Qué lindo. Una belleza, ¿eh? Tiene mucho turismo ahora, ¿no? Muchísimo turismo. Sí, la verdad que Desde sí. no hace mucho, porque no se conocía mucho Villa Tulumba, me parece. Sí, Ahora hemos sido empezó, se muy puso en auge. conocidos, sí, por las fiestas patronales y somos muy conocidos gracias a nuestra Virgen. Sí, Pero ahora hemos tenido este reconocimiento por la ONU, que la verdad que ha traído muchísimos turistas desde todo el país, incluso también de otros países vecinos que nos han claro, visitado. claro. Nos han visitado italianos, Ujú. eso hace poco, así que gracias a nuestra gente que mantiene esta historia, nuestros tulumbanos, Sí, hemos sí. tenido este reconocimiento.
una gente muy particular. Estamos acostumbrados, uno dice Tulumba y es tranquilidad. Eso es Absolutamente. lo que nos identifica a nosotros, nuestro pueblo. Nuestra cultura, la gente, muy particular. Ni gente ahí en la calle, me dice, era tranquilo. Aunque esta es la hora de la siesta también, es la ¿no? hora de la siesta y está un poco fresco. ¿Y esto qué es en esta parte? Esta es una ¿Qué plaza representa? de flora y fauna. Ajá. Flora y fauna, tenemos aquí un poco de historia de flora y fauna, de todo lo que fue, digamos, pasando en distintas épocas. Ujú. Esta plaza también es nueva. Muy lindo. Mira qué lindo el mural aquel también. Es hecho por el mismo artista. Sí. Sí, tiene el estilo. Sí, Sí. sí. Colores ocre, marrones, Sí. ¿no? Se preponderan esos colores. Así es. Estos Muy son lindo. miradores. Por el otro lado tiene la iglesia. Ajá. ¿Cómo se llama esta plaza? Esta es plaza de flora y fauna. Mm. Plazoleta. Museo Territorial, más conocido como Museo Territorial. Muy lindo, se ve en el cuidado de las cosas y de cómo están hechas, se ve el amor. El amor, sí, ¿Eh? totalmente. Y se arman, cuando se arman las fiestas, por ejemplo, las noches deben ser preciosas, ¿no? Los Sí. bares, por ejemplo, hay mesitas en la Todo. calle. En cada 3 de febrero y en octubre, que es la fiesta en honor a nuestra Virgen, estas calles son multitudinarias, Qué lindo. muy identificadas. Hacemos desfiles gauchos, Ah. impresionante, vienen de toda la zona. Qué lindo sería mostrar eso. Esta es una calle muy reconocida porque en las fiestas patronales aquí se colocan los que serían los kioscos. Ajá. Entonces toda esta cuadra se cierra junto con la calle principal y Sí. la gente es multitud Claro, total. qué lindo. Debe crearse un clima a la noche con las luces y todo, debe ser hermoso. 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 Hoy el clima fresco, la gente tulumbana Sí, está Tomando seguramente mate. tomando mates con fritos. con tortas fritas, sí. Sí. Qué lindo. Bueno, y todas estas construcciones sí, siguen siendo Siguen siendo todas antiguas. Sí. Y las lámparas son originales y las han adaptado Las con luz nuevas- eléctrica. Así es, todo original estas lámparas, todo de la época. Qué bueno. Esto es mayormente, digamos, la historia de Villa Tulumba. Sí, Me decías que no hay una fecha de fundación del pueblo. no tenemos fecha de fundación. Por eso en 1803, por el rey Carlos, nosotros tomamos esa fecha, el 2 sería el 3 de febrero de 1803, Sí, como el aniversario de nuestra villa. claro. Y Aquí acá. está la mayólica de lo que les estoy contando, Sí. donde el rey Carlos Ajá. nos da este título real de Villa del Valle. Villa del Valle Villa del de Valle de Tulumba. Tulumba. Ajá. ¿Qué otra celebridad, además de San Martín, estuvo caminando por el pueblo? Tenemos a Mario Enrique Flores. Ajá. Mario Enrique Flores, bueno, sería más que todo un héroe tulumbano Sí. que estuvo en el Ara, que usted fue por la plazoleta. Sí. Bueno, Mario Enrique Flores es uno de nuestros tulumbanos que estuvo en el Ara. El soldado muerto en Malvinas. Así es. Y bueno, esto sería un poco el resumen de Precioso. nuestra villa. Precioso. Hoy tenemos un día de llovizna. Sí.
Bueno, gracias a Dios porque a mí hace un rato me agarré un chaparrón fuerte que venía con el auto Sí. y bueno, estaba rogando de que no lloviese acá en Villa Turumba y bueno, tuvimos suerte, pudimos hacer el video. Y bueno, Cintia, te agradezco mucho, Bueno, especialmente la gusto. gente te lo va a agradecer, Un gusto. de conocer la historia de Villa Turumba e invitarlos a que vengan a conocerlo, ¿no? Invitamos, sí, que Especialmente el 3 de febrero. El 3 de febrero, esta fecha importantísima, ¿no? Que son fechas importantes y multitudinarias de gente, de actividades, noches de peñas, también noches de domas, porque realizamos domas Claro. este 3 de febrero. ¿Tienen hospedajes acá? Tenemos hospedaje, sí. Ajá. Tenemos... ¿Cuántos más o menos? Para soportar, digamos, el tenemos afluente. tanto como la hostería municipal, Ah, la casona de Doña Dominga, después tenemos... perdóname, la hostería particulares. municipal es, como dice la palabra municipal. La pasamos. Sí, no, pero tiene tarifas acomodadas para que la gente pueda venir a alojarse. Claro, nosotros tenemos un folleto donde la gente tiene cada número de celular de todos los que serían nuestros hospedajes Ajá, en nuestra villa. ajá. Y sí, tiene una tarifa mínima, es municipal, pero tiene una tarifa mínima, sí. Y los chicos ofrecen ahí todo lo que sería el combo completo. Claro, claro. En verano viene muchísima gente por el tema que tienen piletas, todo, así que nos visitan muchos turistas. Ahora me vas a dar el número para que yo lo ponga en el video, así la gente Bueno. puede consultar. Bueno, sí, tenemos muchísimos hospedajes aquí en la villa, tanto como hostería municipal, tenemos casonas particulares, todas bien equipadas Claro. para nuestros turistas. Así que bueno, esperamos muy pronto su visita, Bueno. espero que nos puedan visitar y que sigan conociendo este bello pueblo, que hemos hecho un resumen, pero tiene muchísima historia que nos falta por conocer. Está por hermosa recorrer. está hermoso y tiene que venir la gente a conocerlo porque la verdad es Este impactante pueblo lo lindo que auténtico es. te llama la atención, Sí. es totalmente auténtico, sinceramente. Te agradezco mucho, Cintia, Bueno. toda la explicación y el recorrido y bueno, esperemos que la gente se acerque. Así es, los esperamos Bueno. muy contentos aquí de su visita y un gusto a usted, Bueno, Carlos. muchas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. que Chao. ande bien. Gracias, igualmente. Bueno, Villa Turumba, un lugar precioso. Yo les dije al principio del video que iba a ser un lugar precioso. Así que vamos a recorrer un poquito más, un par de calles que he visto. Y vamos a pasar por el hotel municipal también, para que aquellos que se quieran acercar en algún momento acá a Villa Turumba puedan reconocerlo. Yo quiero seguir caminando porque no me quiero perder nada de este pueblito tan hermoso. Acá lo que me decía Cintia, que habían descubierto el adobe original. Con las lámparas originales de la época colonial adaptadas a la electricidad. Ladrillones de adobe. Ahora vamos a seguir un poquito por acá. Está lloviznando ahora, muy finito, pero bueno,
mientras no se largue fuerte, vamos a seguir registrando este hermoso pueblo histórico de la provincia de Córdoba. Hola. Y esta es la hostería municipal, que es la que nos contaba Cintia, la guía, que tiene precios muy acomodados, un muy lindo lugar, muy prolijo. Que hasta tienen pileta, así que cuando vengan en verano pueden disfrutar de la pileta. Otra construcción antigua, la posta de Doña Dominga. Bueno amigos, una belleza Villa Turumba. Voy cortando el video porque se está empezando a llover un poco más fuerte. Así que bueno,
Me encantó esta caminata, una caminata diferente. Espero que a ustedes también les haya gustado. Y bueno, el pedido de siempre. Si les gustó, denle like al video, suscríbanse al canal, compartan el video, eso es muy importante. Y bueno, nos estamos viendo en cualquier momento, en un nuevo destino. Muchas gracias por acompañarme. Abrazo grande. Chao.